En esta semana, estudiando la Biblia, después de orar y pedir la guía de nuestro Padre Celestial, analizaremos Proverbios 13, versículo 1. Análisis del término. Frase del versículo. Hijo sabio, término ben Akam. El proverbio comienza diciendo, el hijo sabio acepta la disciplina del padre. El término hebreo ben Akam no se refiere solo a alguien con inteligencia, sino a una persona que sabe aplicar lo que aprende con criterio y madurez. Pensando en un joven que, aunque le apetece salir de fiesta, decide quedarse en casa para estudiar para un examen crucial, no porque no sepa divertirse, sino porque comprende las consecuencias de sus decisiones. Ese es el principio de este proverbio. La verdadera sabiduría se muestra en las decisiones de todos los días, sobre todo cuando elegimos lo correcto por encima de lo cómodo. Frase del versículo. Instrucción del Padre. Término musara. La palabra disciplina o instrucción proviene del término musarab, que no implica castigo severo, sino enseñanzas que forman los valores, a ser honesto, responsable, respetuoso, principios para la vida. Un padre o madre que corrige a su hijo por mentir, y le explica con calma por qué la verdad es valiosa, está aplicando ese tipo de enseñanza. No se trata de regaños vacíos, sino de una orientación con propósito. Cuando un adulto corrige desde el cariño y el deseo de ver al otro mejorar, eso construye valores que duran toda la vida. La frase del versículo, escucha, del término hebreo, chamá. Escuchar, en el contexto hebreo chamá, va más allá de oír con los oídos. Significa prestar atención con la intención de obedecer o actuar. Es la diferencia entre oír un consejo y tomarlo en serio. Por ejemplo, si alguien nos dice, no uses el celular mientras manejas, y decidimos guardar el teléfono, estamos escuchando con responsabilidad. Esa es la actitud que el proverbio anima, no solo a la capacidad de oír, sino de responder con madurez. La frase del versículo, burlador. Término hebreo, veles. El segundo contraste que hace el proverbio es con el burlador. El término veles describe a una persona que menosprecia la corrección, no toma en serio las advertencias y actúa como si supiera más que los demás. Imaginemos a alguien que, ante una advertencia como no abuses del alcohol, responde riendo, yo lo controlo. Esa actitud de superioridad, que rechaza toda guía, no lleva al crecimiento, sino al tropiezo. La frase del versículo, no escucha la reprensión. Término hebreo, lo chamagueará. Este término indica una actitud cerrada. No se trata simplemente de que alguien no oyó, sino que decidió ignorar una advertencia seria. Es como si alguien camina hacia un pozo y, aunque le gritan que se detenga, sigue como si nada. Esa falta de atención consciente a la corrección puede tener consecuencias graves, no porque no se le avisó, sino porque eligió no escuchar. Ejemplos que aplican bien. Un ejemplo positivo es Timoteo, un joven de tiempos antiguos que fue educado por su madre Eunice y su abuela, Loida. Aunque su padre tenía otra formación cultural y no se menciona su influencia espiritual, Timoteo valoró la enseñanza que recibió en su niñez, porque ellas le enseñaron las Escrituras, sembrando en él una fe auténtica que el apóstol Pablo luego reconoció y admiró, en su segunda carta a Timoteo, 1, versículo 5. Timoteo podría haberse rebelado o alejado, pero eligió escuchar, aprender y aplicar lo que le enseñaron.
Esa decisión lo preparó para asumir responsabilidades importantes y convertirse en alguien de gran influencia en la congregación cristiana y la difusión de las buenas noticias del reino de Dios. En contraste, están Hofni y Fineas, hijos del sacerdote Elí. Ellos, pese a tener un rol espiritual importante, abusaron de su poder como sacerdotes, cometían inmoralidad en la entrada del tabernáculo, según versículo 22. Despreciaban la corrección que le daba su padre. Versos 23 al 25. Y aunque su padre les advirtió, no hicieron caso. De esta manera, Hofni y Fineas actuaron como burlones. Elí les reprendió por su conducta inmoral en el tabernáculo, pero ellos no escucharon. Como resultado, Jehová los consideró responsables y los ejecutó. Esto refleja la segunda parte del proverbio: el burlón que no escucha la reprensión le traerá graves consecuencias. Estos dos casos reflejan perfectamente lo que dice Proverbios 13:1, uno eligió escuchar y crecer, los otros se burlaron de la corrección y se perjudicaron a sí mismos. Relación con las escrituras cristianas. Hebreos 12, versículos 5 al 11, habla del mismo principio, que la disciplina, cuando se da con amor, es señal de cuidado, no de rechazo. Dice: y se han olvidado por completo del consejo que se les dirige a ustedes como si fueran hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni te rindas cuando Él te corrija, porque Jehová disciplina a quienes ama. De hecho, castiga a todo el que recibe como hijo. Como parte de su disciplina, ustedes necesitan aguantar. Dios los trata como a hijos. ¿Y qué hijo no es disciplinado por su padre? Pero si ustedes no recibieron esta disciplina, que a todos nos corresponde, en realidad son hijos ilegítimos, no hijos verdaderos. Además, nuestros padres humanos nos disciplinaban y nosotros los respetábamos. ¿No deberíamos estar más dispuestos a someternos al Padre de nuestra vida espiritual y vivir? Pues ellos nos disciplinaron por poco tiempo de acuerdo con lo que les parecía bien, pero Él lo hace para nuestro beneficio, a fin de que seamos santos como Él. Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele. Pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. Otro texto es Efesios 6, versículo 1 al 4. Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandato acompañado de una promesa, para que te vaya bien y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Fin de la cita bíblica. Estos versículos también resaltan este valor dentro de la familia. Se anima a los hijos a obedecer y a los padres a criarlos con consejos, no con dureza. Este equilibrio forma personas fuertes, conscientes y respetuosas, que tomarán decisiones sabias. Otro texto es Lucas 1:17 que dice: Además, irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para volver el corazón de padres a hijos, y para hacer que los desobedientes se vuelvan a la sabiduría práctica de los justos, con el fin de tenerle listo a Jehová, un pueblo preparado. Fin de la cita bíblica. Podemos ver aquí que añade otra perspectiva, el papel de Juan el Bautista, que ayudaría a las personas a volver su corazón hacia lo correcto. Él prepararía al pueblo de Israel no con imposición, sino con un llamado a la conciencia, hacer que los desobedientes volvieran a la sabiduría práctica, es decir, reconocer y aceptar al Mesías. Aquí vemos la conexión. Así como el Padre en Proverbios representa una figura formadora, Juan actuaría como una guía espiritual, corrigiendo con firmeza pero con un propósito: preparar a las personas para algo mejor.
El próximo texto es 2 Timoteo 3, 16 que dice: Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Aquí la relación entre ambos textos es, primero, la actitud hacia la corrección, Proverbios 13. Una muestra la diferencia entre alguien sabio y alguien insolente, según su disposición a aceptar disciplina. De igual manera, 2 Timoteo 3, 16 muestra que las Escrituras tienen el propósito de corregir y educar. Así que un hijo sabio es quien acepta con humildad las correcciones que vienen de la palabra de Dios. Segundo, el origen de la disciplina. En Proverbios, la disciplina viene del Padre, figura de autoridad y guía. En 2 Timoteo, la disciplina viene de Dios mismo a través de las Escrituras. Por tanto, aceptar la corrección que da la Biblia es igual a aceptar la disciplina del Padre Celestial. Y tercero, el resultado de aceptar la corrección. El que acepta la disciplina se hace sabio y justo como dice Proverbios 13, y como muestra 2 Timoteo 3, 16, quien se deja educar por la Biblia será completamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Versículo 17. Ahora veamos algunas ayudas de cómo podemos cultivar un corazón enseñable. Cultivar un corazón que sea receptivo a la enseñanza no ocurre por accidente. Es una decisión de todos los días que implica que tengamos humildad, reflexión y una mentalidad de querer seguir creciendo. Veamos 2 proverbios prácticos que pueden ayudarnos a lograrlo en todos los ámbitos de nuestra vida como pueden ser, la familia, lo laboral y lo espiritual. Primer consejo, Proverbios 9. 9 dice, dale instrucción a un sabio, y se hará más sabio. Enseña a alguien justo, y aumentará su saber. Fin de la cita bíblica. Este consejo nos hace ver que las personas sabias no se ofenden cuando se les corrige, al contrario, lo valoran. En la familia, esto puede significar escuchar con calma a nuestro cónyuge o a un hijo. En el trabajo, aceptar sugerencias sin sentirnos atacados. Y en lo espiritual, al recibir consejos en la congregación por recordatorios que se dan, una persona madura, lo recibimos con una actitud agradecida, no con un orgullo herido. Cada corrección es una oportunidad para seguir mejorando. Segundo consejo, Proverbios 19, 20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección, para que al final seas sabio. Este texto destaca que la sabiduría no siempre se ve al principio. A veces, las palabras que hoy cuestan, mañana nos salvan. Si en casa nos corrigen, si en el trabajo nos orientan o si alguien nos guía espiritualmente, debemos aceptarlo con humildad y puede evitarnos errores y abrirnos puertas que no imaginábamos. Un corazón enseñable no reacciona con dureza, sino con la disposición de seguir creciendo a la madurez y sabiduría. En conclusión, este antiguo proverbio tiene más vigencia que nunca hoy. Todos recibimos correcciones, advertencias, consejos en algún momento. Nuestra reacción dice mucho de nosotros. Podemos elegir ser como el hijo sabio, abiertos, atentos y dispuestos a mejorar, o como el hijo burlador, cerrados, confiados en exceso, y sin ganas de aprender. Cuando aceptamos la corrección no nos debilita, al contrario, nos fortalece, nos ayuda a construir relaciones más sanas, a evitar errores y malas consecuencias y a seguir creciendo como personas responsables y conscientes. Por eso escuchar, con intención de aplicar, es una muestra de valentía y sabiduría práctica. En un mundo que valora las apariencias, el proverbio nos invita a algo más profundo, a cultivar un corazón enseñable. Y eso es algo que puede transformar tanto a una persona, como a una familia, o un entorno entero. Fin del análisis.